La Vikingo, seguimos con la programación orientada a objetos. En este caso vamos a ver las propiedades. Que aquí me copié lo de el video anterior de clases y objetos, solo que le agregué el precio para poder demostrarles mejor este tema de propiedades, ya que una propiedad nos va a ayudar a acceder a los valores o atributos del objeto y también podemos escribir sobre ellos. Es como una forma de proteger. Ok, por ejemplo, si yo quiero acceder a carro 1 punto precio, no me va a dejar acceder porque esto está protegido. Yo tendría que hacerlo público para que me deje accederlo. Ok, en este caso está tirando este error porque no lo edité. Entonces, ven, yo puedo asignarle el precio a esto al ser público, pero eso es una falla de seguridad bastante grande en el sistema. Entonces las propiedades nos van a poder proteger esa información. Entonces lo que deberíamos hacer, que esta sería la propiedad, sería hacer un public int precio, el nombre de nuestro dato, precio, y aquí como el 0 necesitamos este método get y que nos devuelva el precio. Ok, esta es como la forma de obtener este dato y poder protegerlo. Aquí vamos a correrlo. Aquí está el precio 100. Aquí lo tengo. Todo está funcionando bien. Y para poder accederlo, digamos, si queremos solamente acceder a él como lo estaba mostrando anteriormente, vamos a copiar esto. Bueno, esto cargo 1 punto precio, y ahora sí nos lo estaría mostrando el precio por separado, que antes, aunque era privado, no lo podíamos hacer, solo siendo público, pero eso no estaba bien. Ok, si queremos que este precio esté hecho de cierta forma y así para todos los precios, lo que vamos a hacer es darle como su formato. Entonces podemos hacer precio.string y aquí entre los paréntesis decimos que me da igual lo que está al frente, pero que siempre tenga decimales. Ok, que me está dando un error. Precio.string. Ok, ya vi que es esto. Ok, este es el string, podemos decirle, darle como su formato. Entonces cuando yo lo corra, me lo va a traer aquí con este formato. Y si queremos seguir con las propiedades, pero queremos editarlo, que él nos está trayendo el set. Este set es para editar
Entonces vamos a ponerle if precio es menor a 0, nuestro precio, no, perdón, es value es algo que aquí voy a volver a cambiar esto a int, era solo para mostrar este ejemplo, que le podemos dar formato. Voy a seguir trabajándolo en int para mostrarles. Value es como el valor que él ya trae, o sea, es una variable como propia del set. Entonces value va a ser igual a 0 si es menor a 0. Quiere decir, si es un número negativo, no podemos poner un precio negativo. Eso sería un error en el sistema. Entonces, con las propiedades estamos forzándolo a que no haya negativos. Estos paréntesis sobran porque si es solo una línea del if, no es necesario. Entonces aquí ponemos que precio es igual a value. Entonces si es menor a 0, entra en el if y nos lo convierte en 0 si es un número negativo, y si no, simplemente no entra y el precio va a ser el valor que él traiga. Ok, vamos a probarlo aquí. Ahora ya podemos acceder a él. Encargo 1.precio es igual, y ahora lo podemos editar con menos 500. Y si yo ejecuto esto, me trae este precio en 0 porque es negativo. Pero si lo dejo positivo, me lo está trayendo positivo, me está trayendo el precio que le estamos dando. Entonces sí, así es como funcionan las propiedades. Esta nos deja editar y esta nos da el valor, por decirlo así. Sí, fue este video de propiedades. Espero que les haya gustado. Den like, se suscriben, porque vamos a seguir subiendo más contenido. Gracias.